¿Los estudiantes actuales son diferentes el día de hoy? ¿O cómo consideran ustedes al estudiantado? Ese cambio que en la actualidad vino a modificar todo el sistema, ¿son diferentes ustedes el día de hoy? ¿O como estudiantes tienen esa diferencia? ¿Cómo lo analizan ustedes? ¿Qué dicen los compañeros? Adilio, Daini, Ever, Flor, Herbert, ¿cómo estamos en la actualidad viendo la situación? ¿Son estudiantes diferentes o siguen siendo los mismos estudiantes de antes? Buenos días, licenciado. Buenos días. Con respecto a la pregunta que usted hace, mi punto de vista es que sí hay un cambio, Sí. pero debido a esto se debe también a la innovación, porque cada vez los supervisores o todos los cambios del aprendizaje, ¿verdad? Van evolucionando conforme cada vez la tecnología se aplica cada vez más, como un ejemplo ahora que usamos videoconferencias para dar a explicar, ¿verdad? Y Ujú. manejamos todo desde otro punto de vista y en tiempos anteriores pues todo se trabajaba a mano, ¿verdad? Y en la economía tiene que ver mucho también porque hoy hay muchos que ya cuentan con aparatos electrónicos. Y ese es Sí, mi punto de vista debido al cambio la pregunta que usted hace. exacto. O sea que sí, sí, se nota ese cambio que vino, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Daini? ¿Quién quiere opinar sobre la pregunta que hice el día de hoy? ¿Cómo han visto ustedes o cómo se consideran ustedes? ¿Son los mismos estudiantes o hay alguna diferencia el día de hoy? Buenos días, licenciado. Buenos días. Para mí, pues yo digo que es diferente porque nos está haciendo usar la tecnología, aunque a mí en lo personal me cuesta, ¿va? Pero lo estoy haciendo por la necesidad que hay, ¿verdad? Y como uno quiere estudiar. Entonces, eso hace de que uno se esfuerce y trate o busca ayuda a uno, ¿verdad? Entonces, para mí sí es diferente y es motivador también. Muy bien. Esa palabrita motivador, hablaba también el compañero anteriormente, eh, la tecnología, ¿verdad? Ha venido a darnos algunos grandes pincelazos en el cual tenemos que cambiar. Creo de que todos los días nosotros tenemos nuevos conocimientos a través de la tecnología. A nosotros como profesionales nos han estado eh, inculcando ese valor que debe tener el, el estudiante en esta época donde realmente no estábamos preparados a este cambio. Y de este cambio de presencial a virtual, considero que sí vino a dar un giro totalmente diferente al sistema educativo. ¿Por qué ese giro diferente de ser una educación presencial? Ahora pasamos a una
educación a través de una plataforma. Entonces, cuando nosotros hablamos de educación, también debemos de velar cómo está la supervisión educativa en la actualidad. ¿Ha tenido cambio la supervisión educativa? Si hablamos de la supervisión educativa, nosotros decimos, bueno, los que trabajan en la docencia saben de que constantemente tienen que mandar reportes a la supervisión. Pero, ¿cuál sería el problema de los centros educativos? En los centros educativos no veo que tengan una computadora, no hay internet, posiblemente algunos establecimientos no tienen ni energía eléctrica, pero la exigencia existe. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ver la supervisión en esta actualidad? La supervisión debe de jugar ese papel fundamental, pero también debe tener lo necesario, ¿verdad? Porque las exigencias están, constantemente nos están pidiendo informes, pero no tenemos una computadora o no hay un presupuesto también para que el director pueda hacer uso de ese presupuesto. Entonces, el sistema educativo en la actualidad, en este cambio que se está dando, considero de que deben de tomar en cuenta. Los supervisores deberían de llevar esa propuesta de ese presupuesto que los supervisores y los directores, especialmente también los docentes, porque también hacen su reporte. Entonces, pero no tenemos esas herramientas que deberíamos de tener. Entonces, quiero decirles de que la supervisión juega un papel muy importante. El docente juega un papel muy importante, el supervisor, pero debemos de tomar en consideración de que hay algunas insuficiencias, hay algunas debilidades en el proceso del enfoque de supervisión. Cuando hablamos del enfoque de supervisión, nosotros decimos, bueno, debemos de mejorar. El estudiantado actual se está preparando a través de una nueva metodología. Porque cuando hablamos de esas dotaciones, los establecimientos educativos escasamente no tienen recursos materiales y financieros especialmente, ¿verdad? Esos cambios en la supervisión educativa, porque se ha transformado su realidad de actuación según las necesidades evidentes de evolución continua. Estamos hablando sobre una parte muy fundamental acá, como es la evaluación. En nuestro contexto, el día de hoy vamos a trabajar la evaluación y la supervisión. ¿Cómo podemos nosotros hablar sobre evaluación y supervisión? Debemos tomar en cuenta de que los aspectos o los enfoques en que la supervisión está inmersa, hay varios enfoques, como está el enfoque de inspección. Cuando el supervisor llega a un centro educativo, ¿cómo miramos a esa persona cuando llega a un centro educativo? ¿Lo miramos como un inspector, como un amigo, o cómo miramos a esa persona? ¿Cómo lo calificamos? ¿Qué dicen los docentes o qué dicen las personas que están bajo una tutela de supervisión en el trabajo que realizan? ¿Cómo analizamos en estos momentos la figura del supervisor? ¿Lo miramos como una persona que llega a fastidiarnos o que llega a ayudarnos? ¿Cómo podemos considerar al supervisor?
porque tenemos aquí en el aspecto o en el enfoque de inspección. Cuando el supervisor llega a un centro educativo o cuando el supervisor llega a una empresa, dice cuando llega en calidad de inspección, es porque llega cuando va a controlar lo concerniente a la responsabilidad administrativa. Esa administración, ese control que debe de llevar el director en los centros educativos debe de reflejar el buen funcionamiento del centro educativo. El supervisor debe de manejar ese ambiente también muy adecuado para saber pedir los requerimientos que necesita. Entonces, cuando nosotros miramos al supervisor, ¿cómo catalogamos a esa persona? ¿Lo miramos con buenos ojos? ¿Lo miramos como un amigo? ¿O lo miramos como una persona que llega a ayudarnos o que llega a pedirnos algo que a nosotros como empleados no nos gusta? Pero díganme ustedes, ¿cómo analizan ustedes en el momento que están dentro de un proceso laboral? ¿Cómo miran ustedes al supervisor? ¿Como un amigo, como un inspector o como una persona que llega a ayudarnos? ¿Cómo lo ven? Muy buenos días, licenciado. Buenos días. Buenos días, compañeros. Creo que en el tema de la supervisión, el tema es bastante amplio. Por ejemplo, en mi caso, cada mes me supervisan 3 veces por mes. Y uno debería ver al supervisor como una persona, como un apoyo. Pero realmente se dan situaciones y eso depende de la persona, ¿no? que esté en el puesto, y depende si aplica lo que veíamos en la clase anterior, porque muchas veces uno espera que el supervisor sea un apoyo. Exacto. No alguien que va a llegar solo a colocarle a uno las cosas malas o a decirle, mira, esto está malo, cuando uno a veces tiene las cosas en orden. Sí. Algunas veces pasa eso. También hay supervisores que realizan su trabajo como debe ser, con ética, porque hay muchas veces que la ética faltan a ese principio. Porque, por ejemplo, lo supervisan a uno y lo primero que hacen es decir esto y esto y esto, tal persona está mala para que todos lo sepan. Creo que eso entra en la ética de la persona y del puesto. Y muchas veces no son un apoyo, sino que, como usted decía, vienen a fastidiar o a buscarle lo malo directamente a uno si ven que uno tiene todo en orden. Y el apoyo es lo que menos le da a uno. Entonces, pero sí hay supervisores muy buenos, personas que sí llegan, mire, eso tiene malo, arreglémoslo, hagamos esto, podemos hacer esto, podemos mejorar esto. Entonces ahí uno se siente que la persona sí es amigo, aparte de eso hace su trabajo. Pero cambia cuando la persona llega nada más solo a decirle las cosas malas, y a veces las cosas están bien, pero para la persona están malas. Sí. Entonces son cosas que uno como persona debe también de afrontar. Y con respecto a la situación en la que estamos viviendo, esto nos vino a agarrar desprevenidos a todos. Nadie estaba preparado para esta situación. Nadie se imaginó que las clases iban a ser virtuales. Entonces, yo creo que todos nos agarró desprevenidos, todos tuvimos que aprender nuevamente. Y gracias a Dios todos hemos aprendido algo nuevo.
hemos aprendido que no solo las clases presenciales, sino que también se pueden de manera virtual, se aprende de manera virtual. Lastimosamente hay muchas ineficiencias en nuestro contexto. Sí, Si hablamos, vamos a hablar del tema del internet, del tema económico, y eso es lo que afronta el maestro. Por ejemplo, yo tengo personas de que tienen que subir una montaña para poder agarrar señal y conectarse. Entonces, a esa gente muchas veces hay que considerarla cuando no se presenta. sí, Y hay justificación, pero a veces el supervisor no entiende eso. Para el supervisor todo tiene que estar al pie de la letra, como lo dice su hoja de calificación. Entonces el maestro tiene que lidiar con esa situación. Y a mí me gustaría que, por ejemplo, los supervisores entendieran eso. Y como dijo un compañero hablando de ese tema, a mí me gustaría darle el teléfono de cada una de la gente al supervisor para que él llame y se dé cuenta, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque él dice, no es mi trabajo, pero sí debería de ponerse en el puesto de las personas que están recibiendo la enseñanza para que vea cuál es el contexto realmente, porque sí hay mucha deficiencia en nuestro sistema por cuestiones de economía. sí, Esa exacto. era mi palabra, licenciado. Muchísimas Gracias, muy, gracias. muy, muy acertada su participación, Herbert. La verdad es que yo considero de que la clase de supervisión hay mucho de qué hablar. Hay enfoques muy puntuales, como es la tecnología. Hablábamos de la inspección, que miramos al supervisor como una persona que debería de llegar, como digo el compañero Herbert, de apoyo. Eso es la función del supervisor, de llegar a los centros educativos a apoyar al docente, a apoyar al director. Pero, como decía el compañero, muchas veces hay personas que no tienen esa facilidad o esa habilidad, sino únicamente como el puesto, ¿verdad? El puesto. Ese es el problema. Bueno, pero también en la parte tecnológica estamos hablando que ha venido a ayudar, ha venido a cambiar la realidad educativa. La tecnología vino a cambiar la realidad educativa. ¿Por qué ha venido a cambiar la realidad? Pero anteriormente les decía, no teníamos computadoras en los centros educativos. No hay internet en los centros educativos. Los niños no tienen un teléfono o no tienen acceso, lo que decía el compañero, hasta dónde debe de ir el niño o el padre de familia a acompañar al niño para que él pueda conectarse. Entonces, muchas veces nosotros tenemos esa dificultad, como dijo el compañero, mucha deficiencia en el aspecto educativo. ¿Cuántas veces ha llegado el supervisor educativo a los centros? ¿Cuántas veces? Casi no hay inspección, casi no hay supervisión, porque lo que más hacen es trabajo de oficina. ¿Y el trabajo quién lo saca? El director y los docentes. ¿Sí? Entonces, en la parte tecnológica, supuestamente, ha venido a cambiar la realidad educativa. En el aspecto clínico, tanto libera a la labor de supervisión de las prácticas. ¿Qué hacen? ¿O cómo están esos trabajos que realmente realizan los docentes y los directores, que al final el que tiene la información es el supervisor? En muchos aspectos también tenemos un enfoque, el enfoque crítico, que complementa aquellos eventos omitidos o que dentro de... Hay mucha deficiencia en la supervisión. ¿Por qué hay mucha deficiencia en la supervisión? Porque realmente la labor de la supervisión se articula con la calidad en la asunción de cambios.
profundos y transformadores tendientes a mejorar el ser, el hacer, el convivir. Son términos que, si hablamos ese término de la palabrita ser, ya hablándolo filosóficamente, es una serie de conocimientos que cada uno debe tener. Entonces, ese aspecto, el hacer, nosotros muchas veces le decimos a los niños, mira, si haces tu deber, vas a tener derecho a esto. Le decimos a nuestros estudiantes, miren, si ustedes hacen esto, y si lo hacen bien, van a tener una recompensa. Entonces, ese saber hacer son los conocimientos que uno tiene. El saber conocer también, hay que tomar en cuenta ese saber conocer. ¿Por qué ese saber? Porque ese conocer, el supervisor debe tener conocimientos científicos. Esos términos científicos que nosotros manejamos en educación. Esa palabrita también del saber conocer, ese empírico. Todo lo que nosotros tenemos se vino a mejorar por las experiencias que las personas tuvieron anteriormente. El supervisor debe conocer también dentro de su personal o dentro de su distrito qué personas tienen habilidades artísticas, ¿verdad? Lo cultural y lo teleológico. Hay que tener esas fuentes que nosotros pudiéramos decir, esos conocimientos, que realmente el compromiso, el papel que juega el supervisor. También podemos ver muchas actividades como los instrumentos de supervisión educativa. ¿Para qué sirven esos instrumentos cuando nosotros nos enfocamos ya y nos posesionamos en un centro educativo? Debemos llevar instrumentos de supervisión. Por ejemplo, la ficha de observación es un instrumento que el supervisor debe de manejar en el momento de hacer una visita en el centro educativo. Hojas de verificación. ¿Por qué esas hojas de verificación? También son importantes. Son instrumentos que debe de tener conocimiento, el manejo de esos instrumentos del supervisor. Esos instrumentos de encuestas también, cuadros de seguimiento y hojas de producción. Nosotros tenemos acá que son herramientas que permiten materializar las técnicas empleadas en la supervisión educativa. ¿Por qué son herramientas que permiten materializar? Porque el aspecto materializar es tener en nuestras manos esa información. Pero ¿cómo se obtiene esa información? Se obtiene a través de las fichas o de los instrumentos que el supervisor lleva en el momento de hacer una supervisión. Entonces esas fichas fichas, ahí dice fechas, pero son fichas de observación, hojas de verificación, encuestas, cuadros de seguimiento y hojas de producción. Todos estos instrumentos son herramientas que el supervisor debe de tener conocimiento. En el otro aspecto, tenemos supervisión educativa y evaluación. El concepto de evaluación, según la FUCADE, dice que es una etapa, es un proceso educativo que tiene como finalidad comprobar de manera sistemática en qué medida se han logrado los objetivos. Sabemos que el Ministerio de Educación, a través de todas sus instancias, trabaja con objetivos. Solo los docentes trabajan con competencia, pero los objetivos que debe tener el Ministerio de Educación deben ser propuestos con antelación, ¿verdad? También tenemos, por ejemplo, como las políticas educativas. ¿Cómo están esas políticas educativas? Considero yo de que desde que se dieron los acuerdos de paz, han habido algunos cambios, pero no muy completos esos cambios, ¿verdad? ¿Por qué se firmó la paz en Guatemala? Porque también hubo un espacio sobre la reforma educativa.
Tenía que haber una reforma. Entonces, cuando nosotros hablamos de esos cambios, de esos objetivos, debemos de tomar en consideración de que es un proceso sistemático, destinados a lograr cambios duraderos y positivos en la conducta de los sujetos, integrados a la misma en base a objetivos definidos en forma concreta, precisa, social e individual. Todos. ¿Por qué concreta? Porque debemos de ser muy así enfáticos en dar una respuesta. También tenemos el término del concepto de supervisión educativa y evaluación. En el ámbito educativo, un maestro puede verla como una amenaza, lo que hablábamos anteriormente, el ámbito educativo, una amenaza. Otro puede buscarla como una fuente de apoyo, de ayuda y apoyo. Pero lo que hablábamos anteriormente, si miramos al supervisor, para muchos es una amenaza. Para otros es un amigo que va a llegar en calidad de apoyo. Pero, ¿cómo está entonces la supervisión? La buena enseñanza no puede depender de maestros excepcionales o de la fortuna. Es entonces cuando la supervisión educativa se impone como órgano interesado en el desempeño de la escuela, para que la acción de esta constantemente y los buenos resultados estén garantizados de manera objetiva y científica. Hablamos aquí los resultados que la supervisión espera al final de un ciclo escolar. Yo no sé cómo están viendo los supervisores el sistema educativo en la actualidad. Si en años anteriores nosotros esperábamos reportar un resultado a la supervisión, ¿cómo lo vamos a reportar este año? ¿Qué calidad educativa estamos transmitiendo o qué resultados vamos a enviar a la supervisión este año? ¿Cómo estamos? Realmente, si nosotros miramos la realidad, no todos los docentes están trabajando a través de una plataforma. No todos los niños tienen acceso a una computadora, a un internet, a una herramienta que pudieran enfocarse y decir, bueno, yo tengo todo en mi hogar. Si muchas veces los niños les cuesta un cuadernito, ¿verdad? Y ya en la actualidad, ¿cómo estamos? Entonces yo muchas veces me pregunto qué resultados vamos a obtener este año. ¿Se van a cumplir los objetivos del Ministerio de Educación o no se van a cumplir? Son preguntas que nosotros nos hacemos y nosotros mismos le damos una respuesta. Pero realmente, cuando hablamos en el ámbito educativo, un maestro puede verla como una amenaza a su individualidad, otro puede buscarla como una fuente de ayuda y apoyo. Eso es la supervisión. Pero aquí en la parte de abajo dice, la buena enseñanza no puede depender de maestros excepcionales o de la fortuna, sino que todos los que tenemos o los que tienen el cargo de maestro deben de tener esa habilidad, ese convencimiento de entrega hacia los niños. ¿Cuántos maestros no quisieran estar en sus aulas en la actualidad? ¿Cuántos maestros extrañan a sus alumnos? La mayoría, considero yo, pero deben de haber maestros que están contentos en sus casas. ¿Por qué están contentos en sus casas? Porque están acostumbrados a ir a la escuela, posiblemente a hacer nada. ¿Ah? Y allí es donde juega el papel del supervisor. Bueno, constantemente, pero lamentablemente no hay supervisión constante en los centros educativos. Pero ya va a depender de cada docente esa responsabilidad que debe de demostrar en el momento que obtiene un contrato
o que tiene un nombramiento. Dice acá, metodología de la supervisión educativa y de la evaluación. La metodología es contemplada como un aspecto sustancial. El maestro, el director, los supervisores deben tener conocimiento de toda clase de metodología. ¿Por qué esa clase de metodología? Porque es un aspecto sustancial. El maestro que no utiliza técnicas, que no utiliza métodos, ¿qué está haciendo? Entonces, para que el trabajo funcione, se debe de realizar a través de todas las metodologías que existen. También podemos decir que el supervisor, desde el punto de vista pedagógico y organizativo, así como los programas que los centros educativos, así como los programas que en ellos inciden. Hay programas dentro de los centros, en los centros educativos. Nosotros tenemos algunos programas, tal vez no en todos los establecimientos, porque depende si son nacionales, si son privados, si son públicos, si son por cooperativas, tienen algunas diferencias, ¿verdad? Los cooperativas pues no tienen la misma ayuda que un establecimiento oficial, pero la verdad es que son algunos aspectos que han venido a mejorar el sistema educativo o que han venido a dar una oportunidad a la población. Siguiendo, dice, la educación es una función concurrente para el servicio de inspección, pues está presente en todas las actividades. De hecho, en cualquier visita se produce una apreciación sobre el funcionamiento del centro. El claustro y los profesores en particular, aunque el objetivo que la haya motivado no sea evaluador. Aquí, en este caso, nosotros podemos hablar sobre el papel del supervisor. Muchas veces llega a los centros educativos quizás por un problema, pero aprovechando su instancia en el centro educativo, también puede dar algunos consejos o algo que vio en el transcurso de su instancia en los centros educativos para aprovechar el espacio. La evaluación es parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es un proceso sistemático destinado a obtener información que permita enjuiciar cualquier aspecto de la realidad educativa como base previa para la toma de decisiones. Entonces aquí también hablábamos el sábado anterior de la toma de decisiones. ¿Por qué esa toma de decisiones? Es importante, respetables estudiantes, en el momento de hacer o de ejercer el cargo en un trabajo, debemos de tomar decisiones. Saber tomar decisiones es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque todos tenemos que aprender a tomar decisiones. También podemos hablar sobre la evaluación y el ejercicio de la supervisión educativa. La supervisión educativa como componente del sistema educativo no solo debe conocer el sistema escolar, sino también programar cómo transformarlo y perfeccionarlo, impulsando y orientando los esfuerzos en pos de incidir directamente en la calidad de la educación. Eso lo dijo Pérez, según en el año 2003, que la supervisión educativa es un componente del sistema educativo. ¿Por qué es un componente del sistema educativo? Porque el sistema educativo es la columna vertebral. Si el sistema educativo está colapsado, también los centros educativos colapsan. ¿Por qué? Porque ya está uno acomodado, decir, bueno, el supervisor no sale a supervisar. El supervisor es mi amigo, ¿verdad? El supervisor no nos dice nada. El supervisor ni se da cuenta. ¿Verdad? Pero si realmente el supervisor asume su responsabilidad,
la supervisión educativa como componente del sistema educativo es la base. Si nosotros queremos tener una educación que realmente cumpla con los requisitos necesarios, va a depender del supervisor, porque va a estar al día, va a estar viendo las necesidades y va a estar impulsando y orientando los esfuerzos en poder incidir directamente en la calidad de la educación. Pero si al supervisor no le interesa la calidad educativa, no va a tener éxito. ¿Sí? ¿Por qué no va a tener éxito? Porque miramos las cosas así de una manera sin control. No se hace una evaluación, no se manejan criterios o no se manejan instrumentos de observación dentro del proceso educativo. Entonces, todos esos procesos hay que tomarlos en cuenta para mejorar la calidad. En una empresa hay supervisores y hay supervisores de calidad educativa, hay supervisores de calidad del producto, hay supervisores de calidad de construcción. Llega el supervisor y ve que la construcción no está o no llena los requisitos establecidos, hay que botar esa pared. Si llega el supervisor y mira de que hay deficiencia en el docente, hay que decirle qué tiene que mejorar. Si el director no tiene sus archivos al día, hay que enseñarle, o tiene que venir a estudiar y sacar el curso de orientación para poder aprender a manejar esos archivos. ¿Sí? También tomamos en cuenta algunos aspectos, la autoevaluación de la función supervisora. Si ustedes miran el aspecto bajo, el aspecto 2 donde dice regular, el aspecto 3 donde dice bueno y el aspecto 4 donde dice excelente. ¿Cómo podemos nosotros, así a simple vista, el supervisor que tiene el número 1, que es el bajo, dice supervisión con pocos o nulos índices de mejora? Que no se preocupa, ¿no? El supervisor que está posiblemente devengando un sueldo, no únicamente lo hace quizás por el sueldo, pero no tiene esa voluntad de salir a supervisar o salir a ver qué está pasando. Entonces no tiene esa voluntad de decir, bueno, vamos a hacer algunos cambios, ¿verdad? Porque y nosotros como empleados podemos decir, el supervisor no sabe o no maneja, o sí sabe pero no aplica, ¿verdad? Entonces la calificación que tenemos aquí, el número 1, que es el bajo, es sobre el supervisor aquel con pocos o nulos índices de mejora, que no se preocupa. En el segundo, que es el regular, aquel supervisor que le está ganando al primero, ¿verdad? El supervisor con algunos índices de mejora. Mejora, pero poco. No tiene esa forma de sobresalir en su distrito. Entonces, aquí algunos pequeños aspectos va mejorando, pero no al 100%. En el aspecto 3, bueno, aquel ya superó a estos dos, ¿verdad? El supervisor con notables índices de mejora. Ese supervisor que sí está buscando a través de algunas fuentes de financiamiento o de apoyo, trae capacitaciones a los docentes, trae algunas actividades para que los docentes empiecen a despertar en ese interés del aspecto educativo. Entonces el supervisor viene y dice una supervisión con notables índices de mejora. Ya va mejorando la actividad. En el aspecto 4 sería el excelente. Supervisión incorporada
a la mejora continua. Ese supervisor o esa supervisión que está continuamente con aspectos positivos, velando que los objetivos se cumplan, que las actividades planificadas durante el año lectivo estén al día. Esos son los supervisores que realizan y que obtienen estos aspectos a través del trabajo que ellos realizan. Que todo esto es parte de ese proceso. Yo creo de que cuando hablamos de supervisión hay muchas cosas que mejorar. Cuando hablamos de supervisión, yo considero de que posiblemente el curso de supervisión debería ser un semestre. Hay muchos aspectos. Yo el día de ayer estuve leyendo unos contenidos que encontré sobre supervisión y realmente nos quedamos cortos de toda la responsabilidad que debe de asumir el supervisor. El supervisor, como les digo, a través de la supervisión educativa, la supervisión escolar, esa evaluación que realmente nosotros a simple vista le hacemos al supervisor, ¿verdad? Estos aspectos que nosotros miramos aquí, la autoevaluación de la función supervisora, nosotros mismos hacemos esos comentarios fuera de. Nosotros mismos le damos un porcentaje de lo bajo, de lo regular, de lo bueno, o del trabajo excelente que realiza. Pero son conocimientos que el docente, que el director, el supervisor, el Ministerio de Educación, el director departamental, el ministro de Educación, todas esas personas que tienen esa jerarquía dentro del aspecto educativo, estamos involucrados todos. Todos estamos involucrados. Y aquí, la persona que juega ese papel fundamental es el estudiante. Sin estudiantes, ¿qué podemos hacer? No podemos hacer nada. Los centros educativos tienen que tener estudiantes para que el día de mañana tengamos esa habilidad de poder decir, bueno, hay buenos estudiantes, hay buenos supervisores, hay buenas personas que tienen esos conocimientos y que empiezan a investigar sobre las funciones que cada persona realiza en sus trabajos. Por ejemplo, el docente debe de tener conocimientos sobre docencia, el supervisor debe tener conocimientos sobre administración, sobre legislación, sobre todos esos aspectos que manejan las nuevas leyes que están saliendo. ¿Sí? Constantemente hay que estar tratando de ver qué se tiene de nuevo, ¿verdad? Entonces, compañeros, quiero felicitarles el día de hoy por tomar nuevamente su tiempo y sentarse ante una computadora o ver su teléfono o hacer ese esfuerzo económico, esa mañana que ustedes están utilizando el día de hoy para su aprendizaje académico. Lo académico es muy importante, compañeros. Nosotros, como les digo, constantemente nos están llamando a capacitaciones a través de una plataforma igual que ustedes. Hay buenos expositores, pero la mayoría están coincidiendo de que las clases virtuales van a continuar. La mayoría. Estamos hablando dentro de muy pocos días, según tengo conocimiento, que el 11 de julio ya tengo la programación para los nuevos cursos de licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa. Creo de que no estamos muy lejos para iniciar una carrera más y obtener un título más para que ustedes el día de mañana sean los primeros estudiantes
que hayan obtenido un título a través de una plataforma virtual. Eso les va a dar garantía, porque ustedes manejan esos aspectos, manejan esas herramientas así constantemente. Entonces, los conocimientos están. La Universidad de San Carlos está, no se quedó ahí estancado, viendo pasar la pandemia, sino empezó a buscar la fuente, empezó a buscar cómo salir adelante, cómo salir a flote en esta pandemia. Se le agradece al maestro Walter Mazariegos por todo lo que ha estado haciendo para la Facultad de Humanidades. Entonces, quiero también decirles, compañeros, de que ya el próximo sábado vamos a finalizar el curso. Yo les mandé allí un mensaje que me mandó el licenciado Enrique, donde el próximo sábado vamos a tener una actividad en la cual ustedes van a tener una participación de 5 minutos de lo que ustedes aprendieron durante el transcurso de estos cursos vocacionales. Entonces, quiero agradecerles y espero que siempre estemos bien de salud para continuar nuestra labor educativa y ustedes su aprendizaje. Creo de que es una comunicación de doble vía en la que estamos utilizando y espero de que compartamos esa convivencia a través de una plataforma donde he estado escuchando la voz de ustedes, donde nos miramos, donde podemos interactuar ideas. Gracias por la participación de cada uno de ustedes que viene a complementar la enseñanza-aprendizaje. Gracias, compañeros. No sé si tienen alguna pregunta para seguir contestándoles lo que ustedes pudieran preguntar. ¿Tienen alguna pregunta o algo que quieran complementar en la clase del día de hoy? ¿Hay alguna pregunta, compañeros? No sé si marcaron asistencia. ¿Todos marcaron asistencia? En mi caso yo sí marqué, licenciado. Gracias, Gerber. Con respecto al tema, yo creo que todo está claro. Creo que es un tema bastante conocido. Solo me queda duda con la mejora continua. No sé si el Ministerio de Educación tiene un manual o se ha regido a algún tipo de proceso. Sí, la verdad es que son términos que se utilizan dentro de la evaluación educativa. Siempre hemos manejado esa palabrita evaluación continua. ¿Por qué una evaluación continua? Porque continuamente estamos nosotros evaluando el proceso de la enseñanza, pero dentro del reglamento de evaluaciones también tenemos algunos aspectos de algo donde habla sobre la retroalimentación. Entonces, todos esos aspectos, o sea, esos términos
que uno maneja dentro del proceso. Estamos hablando de las evaluaciones que se dan durante el transcurso de un proceso, ¿verdad? Entonces, en el sistema educativo es continua la evaluación porque constantemente estamos evaluando, tal vez no a través de un instrumento, pero sí a través de la observación o a través de un diagnóstico, en el cual tomamos algunas decisiones dentro del proceso, o especialmente cuando venimos y también aplicamos un instrumento llamado FODA, ¿verdad? Donde nos está dando algunos lineamientos y fortalecer el proceso. Entonces son términos que se utilizan en cualquier parte, siempre y cuando estamos manejando el término de evaluación. Gracias, licenciado. ¿Sí? ¿Alguien más, compañeros? Si no hay otra participación, entonces damos por concluido la sesión del día de hoy. Espero que hayamos aprendido de lo que el día de hoy teníamos dentro del bloque 4, que era supervisión y evaluación, donde nosotros mismos evaluamos al supervisor en el momento que miramos la figura, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo evaluamos? ¿Sabe, no sabe, sabe poco o sabe mucho? ¿Actúa de acuerdo a la legislación o trabaja sin ningún documento? O, bueno, nosotros somos las personas que podemos darle una ponderación a la persona que ejerce esa función, ¿verdad? Pero creo de que si nos vamos a la base de conocimientos teóricos, pues tenemos mucha teoría relacionado a la función y el trabajo que realiza un supervisor. Gracias, compañeros, y espero de que el próximo sábado tengamos la misma oportunidad de compartir con ustedes y espero de que hayan aprendido, por lo menos yo aprendí mucho el día de hoy de ustedes, porque los escucho y utilizan términos ya muy concretos relacionados a su carrera. Insto que sigan adelante, ya están a un paso de cerrar el profesorado de enseñanza media y técnicos en administración educativa. Esa palabrita, y técnicos en administración educativa, son términos que también como administradores deben tener esa facilidad de poder hacer uso en cualquier momento de esos instrumentos o de todas las herramientas que ustedes tengan para poder realizar sus labores. Gracias, compañeros, y que Dios les bendiga y nos miramos en la próxima reunión.